Mi hermano. Mire, la palabra hermano podríamos considerarla uno de los conceptos más importantes en la Biblia, en la Escritura, y ahí encontramos numerosas referencias de su significado. Y esto nos lleva más allá de una simple relación consanguínea o de parentesco familiar, porque esta palabra tiene implicaciones espirituales, implicaciones morales. ¿Sabe usted que la Biblia es un libro espiritual que se tiene que discernir espiritualmente, verdad? Es una palabra que usamos comúnmente nosotros. Aquí usted dice, hermano, y voltean 30, ¿verdad? Hermana, voltean 30. ¿Por qué cree? Porque no nos sabemos el nombre de a quien le decimos hermano. Si usted hace un análisis de las personas que están a su alrededor, ¿de cuántos conoce su nombre? Y no, pues va a decir, ay, mi esposo. No. Voltea un poquito y al que no conozca, dígale, ¿cuál es tu nombre? ¿Tienes 20 semanas, tienes 2 años, 5 años en el mismo lugar, sentándote a mi lado y no sé ni quién eres? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Ya volteó? Bueno, la palabra hermano, del griego adelphos y del latín frater, tienen el mismo significado. Es el concepto de hermandad. En la Biblia encontramos este término por primera vez con la historia de Caín y Abel. ¿Sí sabía usted que eran hermanos? De carne. Pero ¿qué pasó por causa del pecado, de la envidia? Caín asesinó a Abel. ¿Usted cree que haya hermanos que sean asesinos de sus propios hermanos, espiritualmente hablando? También vemos la historia de José y sus hermanos. Si usted le hubiera preguntado a los hermanos de José, ¿quién es ese que está en el pozo? ¿Qué hubieran dicho? Es mi hermano. ¡Qué tremendo! ¿Y quién lo echó? Nosotros. Porque lo queremos matar. ¿Pero quién es? Es mi hermano. ¿Sí se ha puesto a pensar eso? Lo vendieron como esclavo por celos, pero vemos también a José, quien cuando los vio dijo, son mis hermanos, pero con otra actitud. Perdonó, se reconcilia con ellos. ¿Qué nos muestra? El poder del perdón en la relación entre hermanos. Así también vemos a Jacobo y Esaú. Jacobo robándole la primogenitura a Esaú, y si le preguntaban a Jacob, ¿a quién le robaste? A mi hermano. ¿Cuántas cosas pueden suceder entre los hermanos cuando no se reconoce el verdadero sentido de ser hermano? Jesús, nuestro Señor, usó este término, hermano, para referirse a sus seguidores. Él dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. El Señor amplía el concepto de hermano más allá de los lazos de sangre, enfatizando la importancia de la obediencia a Dios como una característica de un hermano. ¿Nosotros somos hermanos? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué nos debe caracterizar? Si consideramos a nuestro Señor como nuestro hermano mayor. En resumen, el significado bíblico de hermano va más allá de una relación de parentesco, porque representa un vínculo más significativo, fundamentado en la fe. Tenemos un sentido de pertenencia en la familia del Señor, en nuestro caso la iglesia. Mire, en la historia de la humanidad, porque ahorita vimos algunos ejemplos bíblicos,
de hermanos que hicieron algo muy grave. Pero hay testimonios muy conmovedores que han dado la evidencia de lo que puede hacer el amor hacia un hermano. Voy a mencionar 3 casos, incluso alguno de ellos inspiró una canción, no les voy a decir ni quién la canta ni cuál, pero se dice de una niña escocesa que caminaba hacia un hospital cargando con mucho esfuerzo a un niño más pequeño, pero era casi tan grande como ella. Cuando llegó exhausta y le comentaron qué pesado debió ser cargarlo, ella de inmediato dijo: él no es pesado, él es mi hermano. Otra historia narra cómo una noche, en medio de una helada tormenta, unos débiles golpes tocaron la puerta de un orfanato. Cuando abre el guardia, ve a 2 niños mal vestidos, cubiertos de nieve, temblando de frío. El mayor cargaba al más pequeño en su espalda. El guardia los pasa y le dice: vente, por favor. Les cubre, les da una sopa caliente. Observándolos, dice al mayor: debió ser muy pesado para ti venir hasta acá. Y el niño respondió sin dudarlo: él no pesa, porque él es mi hermano. El último relato surge de una conocida fotografía muy representativa de la Segunda Guerra Mundial. No sé si alguno de ustedes la ha visto, pero se ve a un niño de no más de 10 años cargando a otro pequeño a su espalda. Se ve echado hacia atrás, parecía dormido. Años después, cuando entrevistaron al fotógrafo, él relató que vio llegar a un niño pequeño, no más de 10 años, caminando sin zapatos, pero al lugar donde estaban cremando a los muertos después de un ataque terrible en la Segunda Guerra Mundial. Se dice que el niño permanecía frente a ese lugar y no se movía hasta que llegaron los hombres, dice el relato, hombres con máscaras blancas se acercaron a él, se dieron cuenta, empezaron a quitar la cuerda que sujetaba al pequeño, que ya estaba muerto. Al tomar el cuerpo para colocarlo sobre el fuego, el niño solamente miraba las llamas, se mordía su labio inferior, sangraba. Él huía con su hermanito. Cuando se dio cuenta que estaba muerto, regresó a ese lugar para que lo cremaran. Y le dijeron: fue demasiado pesado para ti todo este trayecto. No es un peso, es mi hermano. Mire, casos así se siguen viendo, que muestran el amor y el cuidado por los semejantes de quienes pues tienen un corazón que se conmueve de las aflicciones y las necesidades de los demás, incluso dando hasta la vida, pero siempre hay un interés, hay un afecto o hay un propósito de por medio, como en estos casos. Sin embargo, hay una historia que da testimonio del mayor amor incondicional, sacrificial, de quien, sin otro propósito que extender su misericordia, nos tomó en sus brazos, cargando con nuestro pecado para darnos salvación, libertad y vida eterna. Jesús. En el libro a los Romanos, capítulo 5, me acompaña por favor. Romanos 5, a partir del versículo 6, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió, ¿pero qué dice? Por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ¿habrá quien esté dispuesto a morir por otro? Sí, muchos lo han hecho. Pero ¿cree que exista alguien tan generoso que sin interés alguno esté dispuesto a morir incondicionalmente por los demás?
Existen cantidad de casos de quienes han estado dispuestos a dar su vida y la han dado por su familia, por sus hijos, la persona amada, esposo, esposa, sí, o por una causa. A veces no son causas tan nobles, tienen que ver más con intereses políticos o de otro tipo, pero jamás han dado la vida por sus enemigos. Sin embargo, el Señor, por amor, dejó su reino, entregó su vida porque no lo merecía. Y hay quien todavía duda del amor del Señor. Bueno, para quien duda, solamente considere cómo el Señor, como Cristo, viendo la imposibilidad para salvarse del hombre, murió por ti, murió por mí. Ahí, cuando el pecado te tenía debilitado, vulnerable, frágil, expuesto a la muerte, la condenación eterna, Él te tomó en sus brazos y dio su vida por ti. Por eso es importante enfatizar que Cristo murió por incrédulos, por irreverentes. Él reveló su amor en la cruz, no muriendo por quienes se consideraban buenos, justos, tenían algún mérito, recursos o les simpatizaba, no. Él murió por impíos, por blasfemos, por corruptos, por pecadores. Jesús dio su vida por sus enemigos, los que le aborrecieron y aún le siguen aborreciendo. Le sigue extendiendo su misericordia. Los que le continúan ofendiendo y menospreciando, Él rogó en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, por quienes le difamaron, le flagelaron, le crucificaron, aún sin estar presentes. Nosotros. Y si este conocimiento no nos lleva a la comprensión de la grandeza del sacrificio de Cristo, cómo el Padre con este acto de amor no solamente nos da salvación por su misericordia, sino que al ser santo, fiel a su palabra y justo, al no poder abrirle los cielos a quienes aún estaban bajo una condición de maldad, de perdición, mostrando una absoluta ruina espiritual, una limitada moralidad, tuvo que enviar a su Hijo para reconciliarlos con Él, darles salvación y vida eterna. Si alguien no alcanza a discernir esto, entonces jamás entenderá, ni habrá gratitud, ni una plena revelación del significado de pertenecer a la familia de Dios como hijos de un solo Padre, como hermanos. ¿Ve usted a sus hermanos en la fe como iguales? ¿Como hijos del mismo Padre? Cuando Pedro dijo que nuestras esposas son coherederas con nosotros de la gracia, que las tratemos como brazo más frágil, ¿por qué cree que? Porque ellas son delante de Dios iguales a nosotros, aunque haya culturas que piensan que el hombre es superior a la mujer. El Señor reivindicó a la mujer. Así que si alguno está tratando mal a su esposa, está tratando mal a una hija de Dios. De hecho, es su hermana en Cristo, si es que es cristiano. Igualmente, si la esposa trata mal al esposo, pues, al ser hijos del mismo Padre, pues aguas con el suegro, ¿no? Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Entre cuántos? Muchos. El Señor en su presencia nos conoció antes de nuestra existencia física, y sabiendo de antemano que recibiríamos su salvación por gracia, por medio de la redención en Cristo, nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto es ser conformados al carácter de Cristo, quien como primogénito entre muchos hermanos, como nuestro hermano mayor, es nuestro modelo a seguir. ¿Nunca ha visto usted desde la perspectiva de la familia de Dios su pertenencia, su identidad?
Entonces, mire, bajo el marco del amor y sacrificio de Cristo, ¿qué esperan? ¿Qué creen que Él espera de sus redimidos? Bueno, si es que verdaderamente están agradecidos por una salvación tan grande y por haberlos reunido en una gran familia, su iglesia, ¿qué cree que espera el Señor? Lo mismo. Porque Él es el que nos está transmitiendo su amor para transmitirlo a otros. Mire, los lazos familiares son tan fuertes que hay quienes aún sufriendo abusos, maltrato, ingratitud, rechazo, pues están dispuestos a tolerarlo todo por un ser amado. Se dan casos que a veces uno no puede ni siquiera entender cómo puede tolerar tanto a una persona. Pero ¿cuántos saben que el lazo que une a los redimidos por la sangre de Cristo es mucho más fuerte? Porque tiene una dimensión eterna, mis hermanos. Sin embargo, ¿cuántos están dispuestos a darse a sus hermanos? Sacrificar su tiempo, su esfuerzo, sus recursos, por quienes se atreven a decir, es mi hermano. ¿O cuántos son como Caín, como Jacob, o los hermanos de José, buscando ventaja, matando ilusiones? Mire, de la comprensión, de la revelación que tengas del sacrificio de Cristo, de la comprensión que tengas del valor de tu redención, será también el amor que vas a tener por quien tú le dices hermano o hermana, porque lo vas a ver como tal. Pablo, con esa convicción, pues enseñó enfáticamente, de una manera reiterativa, a los creyentes, a las iglesias, la actitud de amor y respeto que como hermanos debe existir entre ellos. La finalidad, verse como una familia, mejorar sus relaciones, contribuir a la edificación mutua. Y en el libro de los Romanos, capítulo 12, acompáñeme, después de tratar un poco este asunto acerca de los dones espirituales, donde precisamente nos enseña a que los dones espirituales que el Señor nos ha dado son para ponerlos al servicio de la iglesia, al servicio de nuestros hermanos. Entonces ahí en el capítulo 12, versículo 9, comienza Pablo a dar una serie de instrucciones. Dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Se podrá fingir el amor? Absolutamente. ¿A cuántos les ha ido como, bueno, aquí decimos en México como en feria, por haber creído a alguien que dio una cara y no era? Y todos se sonríen, sobre todo las hermanas. ¿Quién sabe qué les pasaría? Un amor sincero, mis hermanos, es honesto, sin hipocresía, ni doble ánimo, mucho menos es chantajista. Porque un verdadero amor, un amor sin fingimiento, jamás busca lo suyo propio y ama de manera incondicional. Eso es lo que el Señor nos está enseñando a través de estas palabras. ¿Cómo amas? Prosigue diciendo, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Pablo nos ordena a los creyentes que, considerando la nueva naturaleza que decimos tener, porque somos hijos de Dios, ¿o no? Bueno, hacer evidente el rechazo hacia lo que saben que es malo. ¿Cuántos de aquí saben, y de los que nos están oyendo, lo que es malo? O alguno podría decir, yo no sé lo que es malo, por eso soy como soy. Sería absurdo. Es malo porque ofende a Dios primero, al ir en contra de su palabra, de su voluntad, y es malo porque va a alterar la vida de alguien, porque va a lastimar, porque va a ofender, porque va a desviar, porque va a hacer tropezar. Por eso,
seguido del contexto anterior donde se habla de la operación de los dones que son a favor de la edificación de la iglesia, el énfasis está puesto en la relación y actitud hacia los hermanos. Y con la frase, sigan lo bueno, bueno, aquí ya está transmitiendo la idea de caminar juntos. La iglesia tiene que caminar unida para irse edificando, para ir creciendo. ¿Y en qué va a caminar junta? Pues en las obras, y son buenas, pero son las que el Señor trazó de antemano para que la iglesia, cada creyente, diese testimonio de ellas. Dicho en otras palabras, los creyentes, los cristianos, deben procurar apartarse de toda actitud y toda práctica que ponga en riesgo su integridad. ¿Sabes cómo pones en riesgo tu integridad? Haciendo lo malo, con una palabra mal dicha, con una actitud que ofenda, con algo que pueda ser nocivo para otra persona, porque de todo vas a dar cuentas. Estás poniendo en riesgo tu integridad, estás poniendo en riesgo tus convicciones, pero de manera especial estás poniendo en riesgo la relación con tus hermanos. Y el Señor está mostrándonos la importancia de caminar juntos en las obras que le agradan a Él. Por eso dice en el versículo 10, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Bueno, en la carta a los Colosenses, bajo este mismo contexto, porque, como les decía, de diferentes formas, de manera reiterada, Pablo ha abordado este tema. Y en Colosenses 3:12 dice, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Quién me dice, está hablando de mí, pastor? Escogido de Dios, santo y amado, ¿sí o no? Bueno, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ya ve, pastor, está hablando de mí, ¿sí o no? Así como que ya empezamos a dudar. Y bueno, estamos aprendiendo, pero no creo que sea la primera vez que hayamos tocado este tema. Soportándose los unos a los otros, perdonándose los unos a los otros. Cuando alguien tenga queja de otro, de la manera que el Señor lo perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Cómo te perdonó el Señor? ¿A la mitad o completo? ¿Te medio salvó? ¿Dio la mitad de su sangre? No, completo. Dice, pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Quién es el amor? Es el Señor. ¿Sabían ustedes que el Señor no tiene amor? Porque Él es el amor, Él es la esencia del amor. Todos estos son consejos muy valiosos para la vida de la iglesia, porque cuando entre los creyentes el amor fraternal, el deseo de honrarse es apoyarse, es sostenerse. Cuando este deseo es mutuo, sincero y es sin fingimiento, entonces la vida de la iglesia cambia su perspectiva. Es cuando, por muy distinto que sea el origen de alguno, sin importar su condición social, económica, cultural, tiene la confianza para acercarse a sus hermanos, estar unidos, incluso a veces más que con su propia familia de sangre. ¿Cuántos han encontrado una mayor familia a su familia que los engendró? Sin menospreciarlo, obviamente, no deja de ser nuestra familia y no deja de dolernos. Pero muchos de nosotros hemos sido rechazados por nuestra propia familia, muchas veces por solamente seguir a Cristo. Y aquí hemos encontrado abrigo, consuelo. Dice el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mire, esta instrucción es más una exhortación a no desfallecer, a no menguar. Es no desmayar en su ánimo.
de caminar con Dios, de servir a Dios, por supuesto a tus hermanos. Ser diligentes significa estar siempre con ese ánimo dispuesto a servir a los hermanos, pero comprendiendo el verdadero sentido del servicio, sin importar las circunstancias que se vayan presentando. Mire, cuando uno está sirviendo al Señor, está sirviendo a sus hermanos, en el camino se encuentra uno con muchas circunstancias que le pueden a uno probar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hacer nuestra parte. ¿Se imagina a alguien sirviendo en la iglesia con una actitud negligente, de menosprecio, con una mala actitud? Cuando usted es recibido en la entrada de la iglesia, ¿cómo es recibido? Con una sonrisa, con una mano que se extiende. Pero a veces esa sonrisa y esa mano que se extiende recibe un desprecio, indiferencia. Hermano, hermana, qué bueno que llegó, buenos días. ¿Me puede hacer el favor de sentarse aquí, hermano? Porque yo me siento aquí. Sabemos de eso. No estoy regañando, estamos hablando de ser hermanos. Pero quienes están sirviendo tienen que tener la actitud de decir, es mi hermano y lo voy a tolerar y así lo voy a amar. ¿Por qué? Porque es mi hermano, lo voy a cargar. Algo está pasando. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro todos. Cuando alguien está haciendo algo que no es debido, incluso una mala actitud, en lugar de señalar, de juzgar, considera su condición espiritual. Trae problemas. Y si tiene problemas, pues hay que ayudarlo. Fervientes en espíritu significa que en toda actividad que desarrollen, su celo, su entusiasmo debe estar dirigido por el Señor para que cada aspecto de su vida manifieste su fe dentro y fuera de la iglesia. Porque aquí quizás podemos hacer algo, como decía Pablo al principio, ¿verdad? El amor se hace sin fingimiento. Aquí a lo mejor pues, nos queremos ver bien, pero cuando sales. Versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mire, muchas de las circunstancias por las que pasamos, el Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción. Bueno, quizás no justifique sentirse gozosos o muy contentos. Antes hay circunstancias que suceden que pueden ser motivo de desánimo, de tristeza. Pero ¿sabe qué? Cuando la esperanza es viva y las convicciones son firmes, al considerar las aflicciones, las situaciones difíciles, en lugar de reclamar, de molestarte, esto te tiene que llevar a fortalecerte en la oración, buscando el rostro de Dios, en el poder de su fuerza. Por eso dice, justos, constantes en la oración. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. Bueno, el Señor siempre demanda a su pueblo a ser sensible de las necesidades de sus semejantes, en especial de nuestros hermanos en la fe, obviamente, compartiendo lo que Él en su misericordia nos ha provisto. Pero mire, yo he advertido esto muchas ocasiones. En cuanto a compartir, se requiere de mucho discernimiento a causa de los abusos de hermanos, si es que lo son, sí lo son, pero tienen ese defectillo, pues son abusos, son abusadores. Y voy a decir esto en especial de quienes están en posición de autoridad. Mire, es lamentable, pero ustedes no dejan, saben que quien está en una posición de autoridad a veces se siente también con la autoridad para poder abusar de los demás. Y bueno,
entendiendo que compartir para las necesidades de los demás no siempre son materiales, no siempre son materiales. Por eso dice practicando la hospitalidad. Ese es un buen hábito también de manifestar el amor fraternal, la hospitalidad. Como don espiritual, porque ser hospedador es un don espiritual, bueno, hay quienes sin reservas abren su casa, comparten su mesa con los demás. Ese es un carácter, es un don especial. Pero la hospitalidad, además de no ser exclusiva de quienes tienen este don, no se puede enmarcar solamente en lo material. Hospitalidad significa también atención, cuidado, consuelo. Considerando, por ejemplo, que hay hermanos introvertidos, que no se relacionan fácilmente. Ellos sí desean hacerlo, pero no se atreven. Bueno, hay a quienes hay que facilitarles el camino del compañerismo, la fraternidad, el abrazo, el consuelo. Por eso le decía yo hace un momento, ¿conoce usted a la persona que está a su lado? ¿Sabe su nombre? Porque muchas veces los vemos de lejos, los vemos retraídos y podemos llegar y decirle, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Y mire, el Señor va a obrar. Dice, bendigan a los que les persiguen, bendigan y no maldigan. Una característica fundamental de los creyentes debe ser su capacidad para perdonar a quien le ofende, a quien le acosa, y puede ser por su fe, evidentemente. De manera que si alguien de alguna manera te está agrediendo, te está lastimando, ¿cuál es el consejo? Recibe el agravio, déjalo delante del Señor, Él hará justicia, pero no contiendas, mucho menos maldigas, no ofendas, tampoco presumas ser mejor, porque no lo eres, solamente bendice. Por otra parte, aunque parece un consejo innecesario para cristianos, porque habla de persecución, o sea, considerando que los creyentes no deberían de perseguir a nadie, bueno, la experiencia demuestra que sí hay quien lo hace. Y persiguen a otros hermanos, haciéndolos sentir mal, lastimándolos con acoso, con malas actitudes, con difamaciones. Esa es una forma de persecución moral. Y tenemos que aprender a no hacerlo, porque es tu hermano. Gócense con los que gozan, lloren con los que lloran. Hay un famoso proverbio popular que dice, ríe y reiremos contigo, llora y llorarás solo. Muy secular, es el carácter del mundo, egoísta, amador de sí mismo, sin misericordia, sin compasión. Pero cuando nosotros expresamos el carácter de Cristo, nos identificamos con nuestros hermanos, tanto en sus alegrías, en su gozo, como en la tristeza y la aflicción o el dolor. Bueno, cuando hacemos eso, estamos haciendo evidente el mismo amor con el que fuimos levantados por Cristo. Y entonces podemos caminar con ellos la segunda milla, soportándolos, sin que nos sea una carga, porque es mi hermano. Por eso es lamentable ver reacciones egoístas en algunos miembros de la iglesia que no se saben alegrar con sus hermanos cuando les va bien. Llega el hermano, compró un auto nuevo, o cuando menos un auto, de esos autos que dicen mejor es andar a pie, peor es andar a pie, ¿verdad? Pero llegan y, ya te compraste coche, y empieza así, ¿por qué yo no? Los envidian y hasta se enojan por la prosperidad que el Señor les puede dar. En lugar de decir, hermano, gracias a Dios que ya tienes tu casita, que ya tienes tu carrito, vas a poder traer a tu familia, ya no vas a andar en camión, vas a poder... Me alegro contigo.
Por otro lado están esas actitudes de indiferencia ante el dolor y la necesidad, llegando incluso a alegrarse de la situación. Se lo merece. Bien decía yo que no andaba bien este hermano, y hasta los condenan. Esas doctrinas que dicen que si te portas mal, el Señor te agarra a varazos. Ese no es el carácter del Señor. Y esto nos lleva a otro punto muy importante como parte del cuidado que debemos hacia los hermanos. En este caso, a los más pequeños, aquellos que todavía deben ser llevados de la mano, incluso ser cargados para que alcancen la madurez, porque algún día tendrán que hacer lo mismo. Dice Romanos 15:1, así que los que somos fuertes, hoy te voy a explicar esto, dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Sustentar a los hermanos pequeños en sus debilidades. Y aquí, este es un principio en la conducta de los creyentes, y es en especial a quienes moral y espiritualmente se presume son más maduros, más firmes en la fe. O sea, apunta directamente a quienes tenemos la responsabilidad de proteger a la iglesia. Así, apunta directamente, pero todos aquellos que se consideran maduros tienen este compromiso. Pablo enseña cómo la diligencia, la bondad, la generosidad, el amor y el apoyo de estos que se consideran fuertes espiritualmente son muy necesarios en la vida de la iglesia, porque con este apoyo, con su testimonio, aportan al crecimiento, a la unidad y a la fraternidad entre los miembros. De ahí la exhortación a estos hermanos mayores. Pablo se incluye, dice, los que somos fuertes. La exhortación a qué es: a soportar, a sobrellevar, a apoyar a los hermanos más frágiles o a los inmaduros. Un hermano frágil, un hermano que apenas comienza en la fe, o un hermano inmaduro que ya tiene 20 años en la iglesia, 15 años de cristiano, y como dijo el autor de Hebreos, pudiendo comer carne, todavía te tengo que dar leche. Ya tienen las barbas hasta acá y la leche les escurre, ¿sí? Como el aceite en la barba de Aarón, ¿verdad? Pero no es aceite, es leche, porque no crecen, se han estancado. Pero además dice un punto bien importante: sin agradarte a ti mismo, considera esto. O sea, renunciando a la autocomplacencia, agradarse a sí mismos. ¿Cuántas formas de autocomplacencia, sin que sea algo malo o pecaminoso, a cuántas tendríamos que renunciar cuando sabemos que pueden lastimar o hacer tropezar a un hermano débil? En 1 Corintios 8:13 dice, por lo tanto, si la comida es motivo que mi hermano caiga, jamás comeré carne para no poner a mi hermano en peligro de caer. ¿De cuántas cosas tendríamos o tenemos que privarnos que no necesariamente son malas, pero para alguien puede ser un tropiezo? Mire, la libertad que tenemos en Cristo no la podemos transformar en libertinaje. La libertad en Cristo no significa que todo está permitido, como ciertas doctrinas, abusando de la gracia. Pero tampoco está determinada por el legalismo, donde todo está prohibido, todo es malo, todo es pecado. Y estos dos conceptos tan desequilibrados se practican en muchas doctrinas, causando mucha confusión por un lado y mucho abuso de la gracia por otro. Sin embargo, la libertad que tenemos en Cristo, sí está limitada a la responsabilidad de quienes se presume son más fuertes. ¿Por qué? Porque han alcanzado la madurez suficiente para comprometerse con la edificación de la iglesia. Y ese cuidado debe ser especialmente hacia esos nuevos creyentes, a quienes todavía son susceptibles
a caer en los hábitos del pasado, las corrientes del mundo o la influencia de falsas doctrinas. Todavía son de los que preguntan, todavía son de los que se confunden, no entienden un mensaje. ¿Qué tienes que hacer? Atender. De manera que negarse a este tipo de prácticas que sin ser pecado o inadecuadas pueden herir a los hermanos, pues si los amamos, esa libertad nuestra no debe ser más importante que la edificación de su vida y el fortalecimiento de su fe. Te tienes que sacrificar por esa persona, porque es tu hermano. Y esto también se puede aplicar en la casa, perfectamente bien. ¿Cuántas cosas tenemos que cambiar en nuestra conducta como padres, como hermanos mayores, para que nuestros hijos no sean tropezados? Cuando un miembro en la iglesia ha alcanzado ese nivel de negarse, de madurez, ya nada le impide hacer evidente el amor de Cristo, cargando, soportando, apoyando a los débiles con la satisfacción y la seguridad de decir: lo hago porque es mi hermano. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice: también les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos. Mire, llamar la atención a los ociosos es amonestar a quienes se aíslan del propósito de la iglesia. El Señor les ha dado a cada uno, los hijos de Dios, dones espirituales. Sí lo sabía, ya lo estudiamos. Pero hay quienes o no desean participar, lo esconden debajo de un cajón, o se comprometen limitadamente, sin apoyar lo que Dios está haciendo con toda la iglesia. Entonces esto es: llamen la atención a los que se están quedando atrás. ¿Por qué? Porque tienen mucho que dar, tienen que crecer, tienen que ser luz igualmente que todos los demás. También señala a quienes no desean trabajar, evidentemente, pero sí vivir a expensas de otros. Así que también esta amonestación es para que pongan su vida en orden. Continúa diciendo que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. Animar a quienes están todavía temerosos en su caminar con Dios, que necesitan ser sostenidos para ser fortalecidos. Aquellos que los problemas y las aflicciones los hacen caer fácilmente en desánimo, están comenzando, necesitan aprender. Y mire, hay quienes solamente necesitan darse cuenta que pueden confiar, que están en el lugar donde sus necesidades espirituales van a ser atendidas. No se necesita mucho para poder cargar a un hermano, apoyar a un hermano. Solamente necesitan que alguien les sostenga y le diga: hermano, estoy contigo, lo puedes lograr, vamos a orar. Pero para eso necesitas saber cuando menos su nombre. Mire, es muy importante reconocer que todos estamos expuestos a que algo nos pueda desanimar, a que algo nos pueda hacer caer, incluso que podamos caer en pecado. Por eso necesitamos ayudarnos mutuamente para crecer juntos y para superar las situaciones cuando se llegan a presentar. En Gálatas 6, dice: hermanos, 6:1. Se fija que siempre Pablo, para dirigirse a la iglesia, habla la palabra hermanos. ¿Por qué será tan insistente en esta palabra el Pablo? Pues por eso, porque somos hermanos. Si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que tú también
seas tentado. Todos estamos expuestos a caer, a desanimarnos. Por eso dice el Señor también, quien piense que esté firme, mire que no caiga. Aquí lo que nos va a interesar, bueno, voy a hacer énfasis en la palabra restáurenlo. Ya hablamos de quiénes son los más espirituales, los que se supone que ya crecieron. Pero el término restaurar que usa Pablo hace alusión a cuando un miembro del cuerpo humano se ha descoyuntado. A algunos se le ha zafado un hombro, una rodilla, algo así. ¿Duele o no duele? Duele mucho. Pero ¿sabe qué es lo más doloroso? Cuando te la regresan a su lugar. De repente el brazo está así como con vida propia, o más bien así todo inerte, ¿no? Y de repente llega alguien que sabe y te dice, espérate tantito, respira, y nomás se oye el tronido. Yo se lo digo porque a mí ya me pasó. Y se siente feo. Al principio, bueno, es muy doloroso. Entonces, este trabajo de regresar un miembro a su lugar se debe hacer con mucho cuidado porque consideran el dolor que se están sufriendo. Y ese es el cuidado, esa es la ternura con que se debe tratar a un miembro de la iglesia que ha caído. Tratando con la falta, pero siempre con la intención de restaurarle, primero a su comunión con Dios y luego a la comunión con la iglesia. No señalar, no condenar, considerándote a ti mismo. Por eso ese mandato es para los hermanos mayores, cargar a los débiles, para que todo lo que hagan sea conforme a los principios de Dios. Y alguien que ha madurado, pues es apto para sostener, para restaurar. Y esto no es tolerar pecado, no, mis hermanos. No es hacerse cómplice de situaciones que van en contra de la palabra, del orden de la iglesia. Nosotros necesitamos proteger la integridad de la iglesia. Pero así como el médico, para regresar ese brazo dislocado a su lugar, tiene que ejercer fuerza, pero con el cuidado y la delicadeza que le da su conocimiento de la anatomía humana, bueno, también los hermanos que tienen ese conocimiento de la palabra, primero tienen que reconocer la magnitud de la caída, del pecado, para tratar, para exhortar con justicia, con la mansedumbre y el amor para llevarlos al arrepentimiento y a la restauración, porque es mi hermano. Así que identificarte como alguien que ha alcanzado madurez. Si yo le pregunto de todo, con lo que hemos visto hasta ahorita, ¿cuántos consideran que han alcanzado la madurez? Yo sé que no van a levantar la mano, pero aquí hay muchos que han alcanzado la madurez y que están en condiciones, en la posición correcta para empezar a sostener a los más débiles. Porque conlleva una gran responsabilidad. Y eso se va a demostrar con el cuidado, con la atención, la consideración por quienes son débiles, carentes, emocionales, sentimentales, débiles espiritualmente. Por eso dice en el versículo 2, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. ¿Y a quién? A tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted se quiere a sí mismo? Así tiene que amar a su prójimo. Para Jesús, nuestro Señor, fue muy importante dejar establecido en el corazón de la iglesia el amor que debe prevalecer entre sus hijos. Y en un pasaje donde a través de una parábola muestra esta actitud que los creyentes deben tener hacia su prójimo, pues esta parábola surge de una pregunta. Lo tenemos en Lucas 10, yo se las voy a 10:25, es la parábola del samaritano, donde un intérprete de la ley, un fariseo, un escriba, dice que se levanta para poner a prueba a Jesús diciéndole: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice:
¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees ahí? Era un intérprete de la ley. ¿Usted cree que se la sabía? Pues claro. El intérprete de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Se lo sabía de memoria. ¿Usted se lo sabe de memoria? Sí. No diga que no, sí se lo sabe. Para decir, ya sé para dónde va. Pues sí, para allá voy. Pero dice aquel queriendo justificarse a sí mismo: ¿y quién es mi prójimo? ¿Usted le cree? Si yo le pregunto a usted quién es su prójimo, ¿no sabe quién es? Bueno, el Señor, ¿qué dice? Le respondió con una parábola. El hombre que descendía hacia Jerusalén, lo asaltaron, lo dejaron casi muerto. Bueno, se presume que este hombre era judío. ¿Por qué hace la diferencia después con un samaritano? Primero pasó un sacerdote, un hombre que conocía la palabra de Dios. Pero ese sacerdote lo vio, pensó que estaba muerto y dijo: no, si lo toco, según la ley, me van a poner en cuarentena. No. Yo tengo que servir a Jehová de los ejércitos, que se muera. Después pasó un levita con su guitarra, su micrófono inalámbrico, que hasta allá con sus audífonos. Y lo vio y dijo: no, es que yo tengo que alabar al Señor con toda mi alma, con todo mi corazón. Tengo que ir a adorar a mi Señor. Y lo dejó. Pero luego llegó un samaritano, un indeseable, quien le venda las heridas, lo cura, se baja de su caballo, lo sube al caballo, camina junto al caballo una distancia, no dice cuánto, pero el que iba en el caballo era el herido. Ya invirtió, ya caminó, ya cargó, lo hospeda, paga y le dice: si algo más se gasta, te lo cubro. O sea, lo conocían como un hombre honrado. De estos tres, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió: pues el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. El Señor te dice a ti, como me dice a mí: haz tú lo mismo. ¿O qué creen, que nada más fue para el intérprete de la ley? ¿O para todos? ¿Qué tienes que hacer? Lo mismo. ¿Por qué? Porque la armonía y la unidad en la iglesia, el amor hacia nuestros hermanos, debe ser como una alabanza de adoración, de gratitud, que puede derrumbar todo muro que se llegue a levantar. Nada más por eso. En Juan 13:35, el Señor dijo: en esto conocerán a todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Entonces, somos conductos del amor de Dios. Pero para que fuese posible, primero tuvimos que recibir el amor del Señor expresado en Cristo. Y así es como fuimos equipados para dar ese amor, ser conductos del amor de Dios. Voy a concluir con una breve anécdota. Se dice que en cierta ocasión preguntaron a un campesino que estaba sembrando en unos campos muy hermosos. Los campos eran excelentes. Pero le preguntaron mientras él estaba sembrando si se daba cuenta que las cercas que había separando a las parcelas echaban a perder el paisaje. Y el campesino les responde: sí me doy cuenta que las cercas pues no se ven bien en un campo tan hermoso. Dice: por eso nos preocupamos por cultivar espigas más altas que las cercas.
Moraleja, siempre habrá desacuerdos, situaciones difíciles que pueden deslucir la belleza del campo del Señor, pero van a quedar ocultos con el amor, el cuidado y la misericordia que cada uno aportemos para la unidad y la edificación de la iglesia. Sí, somos imperfectos. Sí, hay cosas que no podríamos tolerar, pero la persona que está a tu lado es tu hermano. Todos, mis hermanos, tenemos que comprender y recordar, sin que sea un condenatorio, porque no hay condenación para los hijos de Dios, pero sí tenemos que recordar que sin excepción venimos del mismo lodo, del mismo fango, con la misma condición de perdición y necesidad de ser salvos. De manera que así como el Señor recibe a toda persona, fuerte, débil, opulento, humilde, rico o pobre, viejo o joven, los hijos de Dios se deben recibir, apoyar y soportar, expresando en cada actitud, en su relación, el amor y el cuidado que inmerecidamente un día recibieron de Cristo, y ese cuidado se lo tiene que dar a aquel que le dicen es mi hermano, convencidos de que algún día estaremos juntos en la presencia de Dios. ¿Sí estás convencido de eso? Eso sí agrada. Pero ¿con quién vas a estar junto? Con tu hermano, al que quizás estás, ya no digo más. Ahí sí todos vamos a estar en un mismo acuerdo, ahí todos vamos a estar en una misma condición, pero esa condición es desde hoy, tendría que ser desde hoy. Les quiero invitar a que se pongan de pie, como una familia. Orar juntos, mis hermanos. Rogar al Señor que sane todo aquello que pueda haber, que los pueda incluso tener alejados de alguien, a quien sabes que es tu hermano, tu hermana. Esa persona que sabes que por la gracia de Dios estará compartiendo contigo la eternidad. El Señor desde hoy te dice, ¿por qué no compartes desde hoy la felicidad de abrazarlo, de gozarse, de sufrir juntos? Nada más porque es tu hermano. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Les voy a pedir que se abracen, júntense algunas familias, no necesariamente los que vinieron juntos. Voltea atrás, acércate un poquito a alguien que quizás ni conozcas, como familia del Señor. Te damos gracias, Padre. Muchas gracias, porque tu palabra siempre llega a tiempo. Yo no sé cuántas relaciones rotas, cuántos pensamientos que no contribuyen, actitudes que no edifican, estén sucediendo en el seno de tu iglesia. Pero Señor, tú nos exhortas, tú nos mandas que la unidad, el amor y el cuidado que tengamos unos por otros debe ser el distintivo como hijos de un mismo Padre. Gracias, Señor, por habernos acercado en una familia, por habernos dado una iglesia, por habernos conformado en un solo cuerpo, donde si un miembro se duele, todo el cuerpo se estremece. Haznos uno, Señor, que nuestro corazón verdaderamente dé evidencias de que somos tus hijos,
de que tu amor ha sobrepasado cualquier barrera, donde el orgullo, la soberbia, el mal pensamiento, el señalamiento, la difamación no caben, porque quien está a mi lado es mi hermano. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Solo cuerpo, solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti.
que Él es